Capítulo 10 que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Pero antes nos ponemos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos asistas con tu espíritu, pedimos, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ya el capítulo 9, el capítulo de ayer, nos venía hablando el por qué Israel no alcanzó la justicia. Y el capítulo 10 continúa con ese tema. Mis hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celos por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Está hablando en este versículo que no aceptaron la justicia de Dios. Y cuando uno solo quiere presentarse delante de Dios con base a los méritos de nuestra propia justicia, Isaías ya lo había dicho con toda claridad. La justicia humana es como trapo de inmundicia. Este es el problema que aparece en este capítulo, que muchos religiosos pueden o podemos tener cuando nos presentamos delante de Dios con nuestros méritos de nuestra propia justicia, en lugar de aceptar, a someternos a la justicia de Dios. De hecho, el versículo 4 dice, de hecho es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia, que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:6. Pero la justicia que se la basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. San Pablo lo resume así, muy simple, pero muy contundente. ¿Cuál es la verdad, la palabra que predicamos? Si confesamos con la boca, si declaramos creer que Jesús es el Señor y creemos de corazón que Él murió, pero que además resucitó, seremos salvos. Así de sencillo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Yo puedo en mi intimidad creer y eso está bien delante de Dios. Pero cuando testifico, cuando yo confieso públicamente, estoy demostrando aquello que acepté en la intimidad de mi corazón. Así dice la Escritura, todo aquel que confíe, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Así dice en la Escritura. Tal vez hemos sido defraudados por las mismas familias, padres, esposos, pero el que confía en Dios jamás será defraudado. Más todavía, no hay diferencia entre judíos y gentiles. El pueblo de Dios, del pueblo de Dios, del cual San Pablo toma del Antiguo Testamento para reseñar su historia, y los gentiles para como instrumento de llevar el mensaje a otros. No hay diferencia entre judíos y gentiles, porque el Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a todos cuantos lo invocan. Así que Dios alcanza al israelita que lo recibe y Dios al no israelita. Dios alcanza al creyente que lo confiesa y Dios alcanza al no creyente que se transforma en creyente y confesor del mensaje de Dios. Por eso dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a quienes lo invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien,
¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán si no escucharen? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y San Pablo era un mensajero que trajo buenas nuevas, y cada profeta y cada apóstol de la Escritura es un mensajero, y cada púlpito, cada predicador, cada programa televisivo, radial, cada corto en internet que se base en el mensaje de la Escritura, que transmita con fidelidad un mensaje de Dios, está siendo portavoz de ese mensaje de esperanza. Y por eso dice: ¿y cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si alguien no los predica? ¿Y cómo les van a predicar si alguien no es enviado? Porque yo puedo predicar lo que a mí se me ocurra y eso no sería de bendición para ustedes. Pero si yo predico lo que a Dios se le ocurrió y lo dejó escrito en sus sagradas escrituras, eso se transforma en bendición. Por eso no alcanza como un mensajero, tiene que haber un enviado. Y qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas, y son buenas si son del Señor. Si son del Señor son buenas y no son buenas. Versículo 16. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír. Usted puede tener fe por lo que escuche, pero la fe viene por la palabra de Dios, porque viene de la palabra de Dios. Pero si usted tiene fe, que usted tiene fe en mi palabra, sino que son las que vienen de la Escritura, entonces eso puede tener significado porque viene de la Escritura. Así como la fe viene como por oír el mensaje, pero el mensaje que oye es la palabra de Cristo. ¿Acaso no oyeron? Pregunto yo, ¿acaso no oyeron? Hay gente que oyó, pero no escuchó. Hay gente que recibió el mensaje, pero no lo internalizó, no lo aplicó a su vida. Por toda la tierra se difundió su voz, la palabra llega hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Romanos 10:20. Después Isaías dice, luego Isaías se atreve a decir: deje que me hallaran lo que no me buscaban, me haría a conocer a los que no me buscaban por mí. Puede ser que yo tengo todas las condiciones, como le pasó a Israel, para conocer, para ser testigo, para ser depositario de un mensaje, de una promesa, de una verdad, de un evangelio. Pero puede ser que lo deseche, puede ser que lo rechace, puede ser que sea indistinto para mí, puede ser que me distraiga, puede ser que lo pierda y que así me pierda. Por eso dicen que dejé que me hallaran los que no me buscaban, los que no sabían, los que ni yo existía, y lo siguieron. Y los que sabían, y los que habían recibido muchas veces bendiciones de Dios, dejaron de agradecer y dejaron de seguir. En cambio, respecto a Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Romanos 10:21. Y nosotros podemos criticar la experiencia del Antiguo Testamento, de la escritura de la Biblia, pero no estamos aquí para criticar, porque nosotros podemos tener la misma actitud, podemos tener el mismo conocimiento de las cosas de Dios y no incorporarlas a la vida. Estamos aquí para decir no que otros fueron rebeldes y desobedientes. Estamos aquí para decir: cuidado, nosotros podemos ser esos rebeldes y desobedientes. Estamos aquí para decir que Dios no desiste y todo el día extiende su mano para llamar, para apelar, para restaurar, para recuperarnos para esta vida y para la eternidad. Pregunto: ¿dejará a usted a un Dios con sus manos extendidas o se estrechará con Él en un abrazo definitivo?
dígale a Dios lo que usted quiere hacer. Y hoy te vemos una vez más con esos brazos extendidos. Y te estrechamos en un abrazo que queremos sea definitivo. Perdónanos, abrázanos permanentemente y danos fuerzas para vivir así, haciendo tu voluntad. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, muchas gracias. Que Dios los bendiga hoy en este día.